Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Frecuentemente la gente me dice, quiero vivir una vida que honre a Dios. Una con la que Él esté complacido, mostrando un testimonio digno de elogiar. Pero me cuesta mucho lograrlo. Y en cierta medida, todos podemos decir que nos sentimos identificados con eso. Entonces, ¿cuál es la solución para un creyente? Para alguien que ha recibido el Evangelio, que reconoce que este libro llamado la Biblia es la única y auténtica palabra de Dios, dada perfectamente a nosotros sin error. ¿Cómo podemos depender del Espíritu Santo para vivir una vida con la que Dios esté complacido? Bueno, un capítulo en la Biblia que es extremadamente práctico y poderoso para ayudarnos a vivir una vida no en pecado, sino en la rectitud y en la justicia de Dios, es el Salmo 19. Así que dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos en el capítulo 19, donde vamos a encontrar un salmo muy poderoso que nos da verdad espiritual para vivir una vida agradable a Dios y para vencer las intenciones, los planes y los ataques del enemigo. Estudiar este salmo será de gran ayuda para vencer la tentación con la que todos luchamos de vez en cuando. Así que, Salmo 19, comenzando por el versículo 1. Como de costumbre, este salmo tiene una inscripción, y los versos estarán desfasados por uno. Así que, por lo general, les voy a dar el número del versículo en hebreo que estoy viendo en mi Biblia, y tú tendrás que restar uno, porque en tu traducción ese número estará un versículo por debajo. Comencemos. En hebreo, el primer verso dice, Lanatseach mismor lei David. 3 palabras hebreas. Al director musical o al jefe del coro, al líder que está encargado de guiar a la gente a la hora de recitar este salmo o de cantarlo durante la adoración. Entonces, David es el autor y dice, Mismor lei David, un salmo de David. Él lo entrega al director musical para que pueda ser utilizado por otros en la adoración a Dios. Eso es todo lo que está contenido en este primer verso. El segundo es uno muy familiar, y su contenido se refiere a la creación y a una de las cosas más importantes que debemos saber sobre la creación. Hay personas muy inteligentes, científicos que estudian el universo. Ellos analizan las estrellas, las galaxias y esas cosas, y por supuesto son gente muy capaz. Pero el problema es que la gran mayoría no ha aprendido el mensaje fundamental de la creación. ¿Cuál será? Bueno, mira este versículo que dice, los cielos. Y luego viene otra palabra. Recuerden que este es un salmo y uno de los aspectos más característicos de los salmos es la poesía. Y la poesía hebrea está llena de paralelismos. O sea que presenta un elemento relacionado con otro. Aquí tenemos la palabra meisaprim, que significa contar. Es un verbo que está relacionado con el término libro. Entonces significa que los cielos declaran
o cuentan, como contar una historia. ¿Y qué declaran los cielos? ¿Qué cuentan? Dice que hablan acerca de la gloria de Dios. Así que cuando uno observa la creación, y estamos hablando de contemplar el espacio, las estrellas, la luna, esas cosas del universo que podemos ver desde la Tierra. Cuando las estudiamos, descubrimos que hay un orden, hay un propósito, todo está en su lugar. Y eso habla de la sabiduría, el conocimiento y la perfección de Dios. Una de las cosas que te dirá un astrónomo sobre el espacio exterior es que no es un caos, no es algo al azar. Los que estudian el universo ven el orden que hay en él, un orden que habla y testifica de la gloria de Dios. Una vez más, la primera parte de nuestro verso. Los cielos cuentan, declaran la gloria de Dios. Y la obra de sus manos, lo que implica que fueron las manos de Dios las que formaron los cielos, que Él es el Creador. La obra de sus manos. Y viene una palabra diferente, similar a Meisaprim, pero esta es la palabra Magid. Es una palabra que significa anunciar, declarar, contar, muy similar. Es un sinónimo de Meisaprim, esta palabra Magid. ¿Y quién lo anuncia? Pues el Ha-Rakia. Aquí tenemos Ha-Shamayim, los cielos, y Ha-Rakia. Es solo otra palabra que se refiere al cielo, lo que podríamos llamar el firmamento o el cielo cercano. Entonces, de nuevo, cuando en la tierra nos ponemos de pie y prestamos atención a lo que vemos en los cielos, en el firmamento, vemos que nada está allí por azar. Hay un propósito, hay un orden. Y esto revela a un Dios que es majestuoso. Nos declara su gloria. Verso 3 en hebreo. Yom le yom, algo consistente, día a día, se expresa, y luego vemos una palabra para su hablar. Busca decirnos que la creación vino a existir por la palabra de Dios, porque Él habló. Igualmente, hay algo que no vemos aquí. Ciertos maestros falsos enseñan que Dios creó todo y se retiró. Es como aquellos individuos según los cuales la Biblia no habla de la vida después de la muerte, ni tampoco del futuro. Ellos no ven nada milagroso en la palabra de Dios. Tales opiniones coinciden con estos falsos maestros que enseñan erróneamente que Dios creó todo y luego se apartó, que se retiró de la creación. Esto no es lo que vemos. Cuando leemos este pasaje nos dice que día a día su hablar se expresa. Y vemos que el universo, la creación de Dios, en hebreo el término yakum, no habla de algo estático, de algo que no cambia, sino de algo que constantemente está siendo transformado y sostenido por Dios. Dios habla y lo que Él dice sucede. Además dice, y noche a noche. Y aquí está una palabra que también significa expresar, contar o declarar, sabiduría. Bueno, esto es lo que podemos deducir cuando prestamos atención a las leyes de la poesía hebrea. Al observar el paralelismo, descubrimos algo. El hablar de Dios. Te pregunto algo, cuando lees este verso, ¿cuál es el paralelo de su hablar? Es la palabra sabiduría. Así que la conclusión es esta. El hablar de Dios nos proporciona sabiduría. Cuando yo dicto una clase, por ejemplo, de interpretación bíblica, y estudiamos la poesía hebrea, hago esta pregunta. ¿Qué es paralelo a día a día? Bueno, todos lo saben, noche a noche. ¿Qué es paralelo a la palabra yavía, expresar? Es la palabra Yehavé. Por lo tanto,
esa misma verdad acerca de cómo las palabras son paralelas unas con otras, nos revela que, a través del hablar de Dios, la palabra de Dios, los dichos de Dios, proviene la sabiduría. Así es como debemos interpretar esto. Pasemos ahora al siguiente verso. En Homer no hay discurso. Y de nuevo, el discurso de Dios. No hay discurso y no hay palabras. ¿Qué más? Sin que se oiga su voz. Lo que esto significa es que no puedes apreciar, escuchar, responder ni beneficiarte de las palabras de Dios si no estás escuchando su voz. Y esta palabra para escuchar implica oír con la intención de responder. No simplemente dejar que las palabras entren a tu mente a través de tu oído, sino que al escucharlas tengas el deseo de obedecer. No vamos a comprender lo que Dios tiene para nosotros a menos de que estemos dispuestos a obedecer lo que Él revela. El siguiente verso, 5 en hebreo, 4 en español. En toda la tierra salen sus líneas. A lo que esto se refiere, de nuevo, es al concepto del orden. Piensa en alguna persona que está construyendo, por ejemplo, una casa. Y muchas veces se colocan cuerdas en el terreno que marcan algo, marcan lo que se construirá. Y eso es lo que vemos aquí. Dios tiene un orden en su creación. Él lo ha diseñado todo. Leemos. En toda la tierra salen sus líneas, y hasta el extremo de la tierra son sus palabras. ¿Qué aprendemos aquí? Hay líneas y hay palabras. Las líneas se refieren básicamente a lo que Dios establece, su orden, su voluntad, antes de que se cumpla. Es como hablar de un plano, un proyecto. ¿Y qué produce que ese plano se haga realidad? Bien, ¿cuál es el paralelo de este término para sus líneas? Sus palabras. Esto subraya el hecho de que es a través de la palabra hablada de Dios que el resultado de su voluntad se realiza, se cumple, se manifiesta, se materializa por completo. Así que aquí vemos cuán importante es la palabra de Dios para que se haga realidad su voluntad. Continuando, leemos aquí, al sol, Él pone una tienda en ellos. ¿Qué significa esto? En ellos se refiere a la tierra. Cuando vamos a la primera parte, Vekol Haaretz, en todo el mundo, y luego lo que aprendemos aquí es del sol como una referencia a los cielos. Así que Él coloca su morada, su tabernáculo, en ellos, en la tierra y en los cielos. ¿De qué se trata esto? Una vez más, si estuviera enseñando una clase sobre interpretación bíblica, yo preguntaría, ¿qué atributo, qué característica divina está siendo revelada en este verso, que es el 5 en hebreo y 4 en español? Y la respuesta es, al final del verso, la omnipresencia de Dios. Él pone su tienda tanto en los cielos como en la tierra, lo que significa que Dios está en todas partes. Por tanto, su palabra y su orden deben gobernar en todo lugar. Lo interesante es que la naturaleza se somete a la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué hay de ti y de mí? ¿Qué hay de la humanidad? Cuando miramos el libro de Génesis, la humanidad es la obra suprema de la creación. La humanidad fue la última parte de la creación. Tenemos lo que llamamos un pidda, un dicho en hebreo, que dice que la obra final es lo que estaba primero en la mente. Es decir, si quieres alcanzar algo, tienes que cumplir primero con todos los pasos necesarios.
Solo cuando se concluye es que se ha logrado el propósito, igual cuando Dios completó con la humanidad su creación en el sexto día, que el propósito de la creación quedó establecido. Él hizo todo este mundo para nosotros, para que podamos experimentarlo a Él. Esa es la parte de la creación que debemos comprender. Pasemos al verso 6 en hebreo, 5 en español. Aquí de nuevo. Él todavía sigue hablando sobre conocer a Dios, sobre apreciarlo más. Y dice, Él como un novio. Bien, en una boda realizada conforme a la Biblia, tradicionalmente hablando, y por eso digo conforme a la Biblia, porque tenemos una descripción de ello. Sucede que el novio, que está bajo el toldo nupcial, cuando la novia llega, él sale hacia ella. Esto es algo de mucho gozo para él. Significa que se están uniendo bajo este pacto matrimonial. Así que se usa esa ilustración para representar a Dios aquí, cuando dice que es como el novio que sale de su jupa, su toldo. Es una expresión de gozo. Y luego dice, y se alegra como un poderoso, o podríamos decir como un héroe. Habla de un guerrero poderoso que corre por la travesía, por el camino. Es decir, un guerrero poderoso sabe que cuando va por el camino hacia la batalla, es un camino hacia la victoria. Así que Dios se regocija en la victoria que produce su pacto, ese pacto matrimonial. Estoy hablando de un matrimonio entre la humanidad y Dios. La victoria que eso produce, porque Dios es el guardián de este nuevo pacto. Verso 7 en hebreo, 6 en español. Miksei Hashemaim Motzao. Desde los extremos de los cielos es su salida. Esto simplemente habla del hecho de que Dios sale. Su origen va más allá de lo que podemos entender. Y ¿sabemos por qué? Porque así como Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, el origen de Dios es eterno. Así que desde el extremo del cielo, si pudiésemos llegar allí, Dios aún estaría presente. Él es eterno. Entonces, desde el extremo de sus salidas y sus circuitos hasta el final. Aquí vuelve a hablar de que Dios, quien es eterno, también está en todas partes. Todo está bajo su dominio. En la Biblia, vemos que Dios no se ha desconectado de su creación, sino que está íntimamente involucrado en toda su creación. Por supuesto que Él trasciende la creación, pero a la vez está dentro de ella. Así que ambas cosas son verdaderas. Dios puede trascender su creación, pero también puede estar dentro de ella. Veamos ahora el final del verso 7 en hebreo. Verso 6 en español. Ednestar mei hamató. No hay nada oculto, y algunas Biblias lo traducen como su terror o de su furia, pero es el término calor. Y muchas veces es una expresión de su juicio. Es debido a que Dios está en todas partes, que nada se escapa de su juicio. Dios va a manifestar calor, y ese calor tendrá uno de dos resultados. Lo derretirá todo para destrucción, o lo refinará y perfeccionará. Eso es lo que Dios hace. O bien hay destrucción, o hay redención. Y esa redención produce, al final, lo que es agradable a Dios. Todos estos principios están aquí, dentro de este texto. Estamos llegando al punto en que, cuando entendemos la naturaleza de Dios, sus atributos, cómo Él actúa,
entonces estamos en una posición donde podemos responder a esta verdad y ver un cambio. Así comenzamos nuestro estudio. Queremos un cambio divino en nuestra vida. Vamos al verso 8 en hebreo, 7 en español. No avanzamos mucho hasta que llegamos a Torat Hashem, la ley de Dios. Estoy muy consciente de que esto no es popular dentro de la mayoría del cristianismo. Cuando me oyen decir esto, hacen una acusación incorrecta de legalismo. Pero esto no es legalismo. Esto es espiritualidad. Lo que buscamos con madurez es ponernos de acuerdo con Dios, aplicar sus instrucciones y sus palabras a nuestra vida. Lo que he descubierto al enseñar es que si digo que la palabra de Dios contiene sabiduría, que si aplicas su palabra a tu vida, hallarás bendición, la gente aplaude eso. Sí, amén a eso. Pero si luego digo, si aplicas sus leyes, sus mandamientos, los cuales también contienen sabiduría, a tu vida, hallarás bendición, entonces gritan legalismo. Y eso simplemente es un testimonio de inmadurez espiritual. La ley de Dios es buena. De hecho, la ley de Dios fue hecha para la persona espiritual. Para el que no es espiritual, todo lo que la ley de Dios puede mostrarte es esto: que esta persona necesita redención, que es culpable ante Dios y que es un pecador. Pero para el que ha sido redimido por la gracia de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, sus instrucciones, contienen sabiduría que nos conduce a todo aquello que agrada a Dios. Mira el texto. La ley del Señor es una carga. ¿Es eso lo que dice? ¿Es legalismo? ¿Es esclavitud? ¿Es eso lo que dice la Biblia? No, dice Torat Hashem Temimá. Eso significa que es perfecta. Es una palabra que nos lleva al fin, es decir, al fin que Dios quiere para nosotros. Y la palabra fin puede señalar el destino, la meta, el propósito. De eso estamos hablando aquí. La ley de Dios produce eso. Aquí está la clave. Ella lo produce al definir el objetivo. Es el Espíritu de Dios el que nos capacita y lo realiza, pero la ley de Dios nos da la perspectiva correcta. También dice Meshivat Nefesh. Ella restaura el alma. ¿Oíste eso? No vemos legalismo. El legalismo es lo siguiente: tienes que hacer esto para ser salvo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de gente que ya recibió la gracia de Dios, que ya ha sido salva y está eternamente segura en esta redención eterna, en esta salvación eterna, por la gracia de Dios y no por obras. Habiendo sido puestos en el Mesías, estando en el Mesías, encontramos que la instrucción de Dios restaura el alma. Eso es lo que está diciendo aquí. Y el testimonio del Señor, aquí hay algo más. De nuevo, pongamos el ejemplo de una clase de interpretación bíblica. Si yo digo, ¿qué es paralelo en este verso con la frase Torat Hashem, la ley o la Torá del Señor? ¿Cuál sería la única respuesta válida? Edut Hashem, el testimonio del Señor. Así que el testimonio del Señor es la ley del Señor. No hay absolutamente otra forma de interpretar esto. Así que la ley de Dios es el testimonio de Dios. Y dice aquí que es fiel. Vemos una correlación entre el testimonio del Señor, la ley del Señor, que produce perfección. Ese es su objetivo, ella define lo que es perfecto, pero la ley por sí sola no puede cambiar a nadie. La ley, y si estudias el libro de Romanos, lo verás, la ley no es un instrumento de justificación. No la produce, no la crea, pero sí la identifica.
establece los estándares y define lo que es justo, cuáles son los objetivos de aquella persona que ha sido justificada. Y es lo que la Escritura dice aquí. El testimonio del Señor es fiel. Y noten algo más. Hace sabio al sencillo. El sencillo es uno que fácilmente, y si haces un buen estudio de esta palabra, verás que es así. Este término para alguien sencillo se refiere al que cede fácilmente a la tentación. Entonces, ¿cuál es la solución? El testimonio, la ley del Señor. Cuando entendemos la instrucción de Dios, no seremos engañados. Entiende que la tentación casi siempre viene acompañada por el engaño satánico. Lo diré de nuevo, porque es un principio muy importante. Cuando estoy experimentando tentación, lo que puedo esperar de esa tentación es que el engaño satánico venga con ella. Y si no conozco el objetivo, los propósitos de Dios, si no sé qué es lo perfecto ante los ojos de Dios, el destino de un creyente, cómo debo vivir, cómo debo pensar, si no sé eso, entonces seré fácilmente engañado. Veamos el siguiente verso. No solo estamos hablando de la ley del Señor, sino, fíjense, Pikudei Hashem, que es otra palabra para decir esto que a menudo traducimos como un sinónimo de mitzvah, mandamiento. Así que Pikudim también significa mandamiento, pero con la implicación de un encargo, una orden de parte de Dios, o quizás una asignación que debes cumplir. Así que dice lo siguiente. Los encargos o las asignaciones o los mandamientos del Señor son, ¿qué? Bueno, aquí tenemos la palabra yisharim, que significa derechos o rectos. Aplicar estos mandamientos a nuestra vida nos lleva al camino recto, producen rectitud en nuestra vida. ¿Y cuál es el resultado de cuando camino en ese camino correcto? Cuando vivo rectamente delante de Dios, esto produce Mei Sanhei Leiv, hace feliz el corazón. Así que si quieres vivir con alegría y tener una vida llena de felicidad, entonces debes practicar los mandamientos de Dios. Así de simple, no para ganar la salvación, sino como ya eres salvo, para que puedas experimentar el gozo del Señor. Y luego, ¿cuál es el término que aparece como paralelo de Pikudei Hashem? Mitzvah Hashem. Muchos conocen esta palabra mitzvah, mandamiento. Así que los mandamientos del Señor, en la primera parte que ya leímos, decía rectos o derechos. Ahora tenemos la palabra bara. Bara proviene de una raíz hebrea que se relaciona con la pureza. Y esta pureza contiene un sentido de pureza original. Ellos producen la pureza que Dios originalmente quiso que la humanidad manifestara. Es el estado de existencia correcto para la humanidad, como Dios creó al ser humano para que viviera. Y noten algo más, esa pureza hace algo. Hay un resultado. Meirat Enaim. Ilumina nuestros ojos. Nos da una perspectiva diferente. Así que todas estas cosas, cuando practicamos las instrucciones de Dios, sus encargos, sus mandamientos, su testimonio, cuando aplicamos eso a nuestra vida y comenzamos a someternos a ello, a perseguir sus objetivos, donde Él quiere que lleguemos a esa rectitud y esa pureza, ¿cuál es el resultado? Dios nos dará iluminación. En otras palabras, Él nos dará revelación. Y de eso está hablando al final del verso 9 en el texto hebreo, verso 8 en español. Siguiente verso. Yirat Adonai. Una y otra vez cuando leemos, vemos la ley del Señor, los mandamientos del Señor, el testimonio del Señor, los encargos del Señor. Y ahora,
el temor del Señor. Y podríamos decir que es la lealtad a las instrucciones, al testimonio, a los encargos, a los mandamientos de Dios, lo que demuestra el temor del Señor. O sea, que le damos la prioridad a Dios. Y eso produce pureza. Es una palabra diferente para pureza, pero es paralela a la que vimos antes, bará. La que tenemos aquí es temorá, que también significa pureza. Y la diferencia es esta. Esa primera palabra, pongámosla en masculino singular, la palabra bar, que no debe confundirse con el término bar en arameo, que significa hijo, sino que esta es una palabra para pureza en su estado original, algo prístino, tal como Dios quiso que fuésemos. Eso es bar. Cuando vemos la palabra tajor, este término que está en tercera persona singular, lo que encontramos es esto, que tajor es un estado también de pureza, pero lo singular es que nos coloca en una posición en la cual las bendiciones de Dios pueden venir sobre nosotros. Así que vemos una correlación entre el temor del Señor y ser bendecidos por Dios. Cuando haces de Dios tu prioridad, hallarás bendición. Dice, el temor del Señor es puro y permanece para siempre. La palabra para permanecer es muy importante porque una de las cosas que aprenderás si estudias hebreo es que cuando se utiliza lo que algunos llaman participio, que otros dirán simplemente que es el presente simple en hebreo, cuando se usa, lo cual no es muy frecuente. Normalmente los tiempos que se usan son el perfecto e imperfecto, que tampoco deben confundirse con los mismos términos en griego. En hebreo, el perfecto e imperfecto se usan para el pasado y el futuro. Pero cuando se usa el presente, es algo extraño e inusual y por eso se destaca. Así que es el temor al Señor lo que produce una pureza que trae las bendiciones de Dios y es una promesa que permanece para siempre. Siguiente parte del verso 10. Y los juicios del Señor son verdaderos. Ellos hacen justicia todos juntos. La palabra aquí para justicia es simplemente el estado del ser. Cuando aplicamos la verdad de Dios, sus juicios, sus decisiones, a cada situación, esa verdad produce justicia. Y la última parte del verso dice, Yafgaf, todos juntos. Este término significa sin excepción. La verdad de Dios es relevante, aplica para toda situación, en todo tiempo. Nunca es inaplicable. Nunca es algo que deba ser dejado de lado. La verdad de Dios es siempre relevante y adecuada para cada situación. Y cuando se utiliza, produce en conjunto justicia. Veamos ahora el verso 11 en hebreo, 10 en español. Sigue hablando de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que hemos mencionado. La ley del Señor, el testimonio del Señor, los encargos del Señor, los mandamientos del Señor, el temor del Señor y los juicios del Señor. Dice, Ha Nachmadim. Esto significa deseables. Debemos tener cuidado, porque normalmente cuando oímos la palabra codiciar, pensamos en algo negativo. Pero la palabra bíblica para codiciar puede usarse tanto en sentido positivo como negativo. Dice, no codiciarás, pero depende de qué estás codiciando, qué estás deseando. Puedes codiciar aquello que es bueno, y por lo general lo traducimos simplemente como un deseo. Así que debemos desear, pero es una palabra más fuerte. La palabra literal es codiciar. Es la que se usa aquí, solo que es usada en un sentido positivo. Así que estas cosas son deseables. ¿Qué cosas? La palabra de Dios, sus leyes, testimonios, sus juicios, sus mandamientos y su temor. Estas cosas son deseables y luego dice más deseables que el oro e inclusive que el oro fino, que abundante oro fino.
y son más dulces que la miel y que el panal de la miel, más dulce que la fuente de esa miel. Es más dulce y más deseable. Es lo que dice. Cuando miramos aquello que es precioso para el mundo, o lo que se considera dulce, lo cual está asociado con el gozo, descubrimos que la ley del Señor, el temor de Dios, son más deseables que lo más precioso, que lo más gozoso que existe entre la humanidad y que hay en este mundo. Esa es la mentalidad que debemos tener. Y si tenemos esa mentalidad, se producirá un cambio radical en nuestra vida espiritual, en cómo vivimos, en cómo pensamos. Todo eso será transformado de manera positiva. Veamos ahora el verso 12 en hebreo, 11 en español. Dice, también tu siervo. Aquí David lo hace muy personal. También tu siervo, hablando de sí mismo, pero esto aplica para todo siervo de Dios. También tu siervo, él es prudente por ellos o es advertido por ellos. Bueno, no queremos hacer cosas que sean peligrosas o dañinas. Y es bueno que haya advertencias. Lo que David está diciendo es que para el siervo de Dios, no para el no creyente, sino para el siervo de Dios, estos mandamientos, estas leyes, estos testimonios, este temor del Señor, cuando somos prudentes con ellos, hay un resultado. Ellos producen lo que deseamos. ¿Y qué será? Dice, verso 12. Cuando los guardamos, o en guardarlos, hay Ekev Rav, un gran galardón. Quiero que hagamos una pausa, porque estamos en un verso de gran relevancia. Esto demuestra que, realmente, por lo general, la gente no es sincera. Y esta falta de sinceridad muchas veces está basada en un antisemitismo espiritual. Les daré un ejemplo. Si acudes a la mayoría de las iglesias y preguntas el significado del nombre Jacob, te dirán que Jacob significa engañador. Usarán esa antigua palabra, suplantador, que significa usurpador, engañador o alguien falso. Pero aquí está el problema. Siempre digo que eso es una falsedad. No es verdad, porque la palabra Jacob o Jacob significa uno que sigue, uno que va detrás o que persigue algo. Y la implicación es que persigue un galardón. Leamos el final de nuestro versículo. El verso 12 en el texto hebreo, 11 en español. Dice, y voy a leer todo el verso. También tu siervo es prudente en ellos, o es advertido por ellos, y cuando los guarda, Ekev Rav, hay una gran recompensa. Sé que tu Biblia, sin importar qué versión estés usando, traducirá esta palabra como recompensa o galardón. ¿Cómo lo sé? Porque revisé más de 30 traducciones en inglés. Más de 30. Y todas ellas, puedes buscar en internet y colocar este versículo. Todas las traducciones que encontrarás, todas ellas, colocan este término como galardón, recompensa o premio. ¿Y cuál es este galardón? Bueno, esta palabra para galardón es Ain Kuf Beit. Es la misma raíz de donde proviene el nombre Jacob. Así que pregunto algo. ¿Cómo pueden traducirla como recompensa? ¿Y qué significa? Es cuando trabajas, te esfuerzas, persigues algo y hay un resultado positivo. Es la misma palabra que puede traducirse como talón. Recuerden el ejemplo que les he dado. Jacob agarraba el talón de Esaú porque él quería la recompensa. ¿Y por qué? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, en el judaísmo, cuando sale el talón, cuando un niño nace, el derecho de primogenitura
no se asigna hasta que el talón ha salido por completo. Así que el término talón, ekev, también puede significar recompensa, produce el resultado. Aquí lo han traducido maravillosamente. Mi pregunta es, los que creen que Jacob significa suplantador, engañador, alguien falso, antiético e inmoral, ¿cómo puede entonces esa misma palabra ser traducida como recompensa? No puede serlo, si significa engañador o usurpador. Pero la verdad es que no significa eso. Es una idea falsa, una definición errada que ha sido impuesta sobre Jacob. Y cualquiera que sepa hebreo y lo estudie seriamente, lo entenderá bien. Por eso este verso es tan importante. También tu siervo es advertido por ellos. Es prudente por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios, la instrucción de Dios. Y cuando los guarda, hay una gran recompensa. Ekev Rav. Verso 13. Aquí de nuevo, una porción muy práctica de la Escritura. Shgiot significa errores. Pero muchas veces cometemos errores que no son intencionales. Hicimos algo sin la intención de obrar mal, pero cometimos un error. Pero todo error espiritual, aunque haya sido sin intención, sigue siendo pecado, sigue siendo transgresión. Así que él dice, tales errores, ¿quién los entenderá? A veces simplemente nos decimos, ¿cómo hice eso? ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo pude decir esto, hacer esto, comportarme así, tomar esta decisión? Simplemente no tiene explicación. Eso es lo que David está diciendo. Tales errores, ¿quién puede entenderlos? Y dice, de los que están ocultos, quizás cosas que hicimos que ni siquiera sabemos que estaban mal, dice, límpiame. David quiere quedar limpio de toda impureza, limpio de toda impiedad. También, mira el siguiente verso, también de, y esta palabra se usa en contraste a la palabra shgiot, ¿recuerdan? Acciones que están mal, pero fueron sin intención. Ahora en este verso, el verso 14 en hebreo y 13 en español, se habla de transgresiones con intención. Cuando uno se rebela, rechazando voluntariamente la instrucción de Dios y peca. ¿Qué dice David? Él dice, sálvame. Y esta no es la palabra para salvar, sino una palabra que significa retener o impedir. Así que detén o impide que tu siervo haga estas cosas, que son deliberadamente erróneas. ¿Por qué? Dice, para que ellas no gobiernen o tengan dominio sobre mí. Y cuando no tenemos este espíritu rebelde gobernando sobre nosotros, ¿qué seremos? Aquí dice, yo seré perfecto. Llegaré a la conducta, al comportamiento, a la mentalidad que Dios desea que tengan sus siervos. Y Dios quiere que toda la humanidad seamos sus siervos. Pocos lo logran, pero esa es la intención. Ese es el estándar. Él dice, y seré limpio de abundante transgresión. Este es el mensaje. Tú vas a estar en una de dos situaciones. O estarás lleno de transgresiones, o tendrás una recompensa abundante. Porque o bien Dios va a obrar en tu vida, o vas a ser rechazado por Él. Así que esfuérzate por ser una persona que pone en práctica estos principios, entendiendo los atributos de Dios, que Él es omnipresente, que lo sabe todo, que es todopoderoso, que aunque trasciende la creación, al mismo tiempo está dentro de ella, y que sus caminos son perfectos. Sus caminos restauran, nos dan entendimiento, nos traen iluminación. Ellos producen un resultado correcto en nuestra vida. Por esto dice, seré limpio de abundante transgresión. Último verso, 15 en hebreo, 14 en español. Algo que oímos con frecuencia. David dice,
Ihiyu le ratzon imrei fi, que significa que las palabras de mi boca sean tu deleite, aunque esta palabra por sí sola literalmente significa voluntad. Esto puede implicar una súplica, pero un buen amigo mío dice que a él no le gusta traducir el futuro como algo que puede ser, sino algo que será. Deberíamos verlo con total certeza, así que mejor lo traduciremos así. Las palabras de mi boca serán, si lo enfocamos así, mis palabras serán la voluntad de Dios, estarán de acuerdo con Dios. Y luego, muchas Biblias dicen la meditación de mi corazón, pero esta es una palabra que también significa aquello que es lógico. Cuando tenemos esta actitud, aplicando la verdad de Dios a nuestra vida, lo que nuestro corazón piense será lógicamente correcto ante los ojos de Dios. Entonces, las meditaciones de mi corazón, lo que mi corazón pronuncia, que sean delante de ti, oh Señor, que sean aceptables, que sean correctas, o, mejor dicho, serán así bajo tu voluntad, bajo tus propósitos. Y luego dice, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esto demuestra que Él es mi roca, lo que significa una base firme. La manera como encontramos esta base firme es a través de la redención que solo el Mesías, es decir, Cristo Jesús, puede darnos. Él la presenta y nosotros la recibimos por fe. Es decir, que su gracia la tomamos por fe, para que podamos verdaderamente ser individuos con un testimonio digno de elogiar, uno con el cual Dios esté complacido. Ese era el objetivo de David, y debe ser también el tuyo y el mío. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.